lenalidomida en este caso. El paciente recibe el carfilzomib, otra vez un inhibidor del proteasoma, desaparecemos este clon, pero vuelve a aparecer el clon original. Ahora, aquí vale la pena ver que hay una pequeña tajadita aquí en color azul, se ve por primera vez aquí, empieza a aparecer aquí, y eventualmente ese es el clon que predomina y es el clon que lleva a la muerte del paciente, ya que tiene una leucemia de células plasmáticas. Entonces de esto podemos aprender muchas cosas. Lo primero es que hay distinta susceptibilidad a los distintos fármacos de acuerdo a estos clones, y la pregunta es, a lo mejor estos pacientes hay que tratarlos con una intensidad tal del principio que a lo mejor podamos erradicar todos los clones, incluso este pequeño fragmento aquí azul, que eventualmente es el que acaba con la vida del paciente. Ahora, tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen este clon y se mantienen como tal después de muchos años. Yo tengo pacientes que hemos tratado ya por más de 7 años continuos en terapia con lenalidomida y que se mantienen estables, y son pacientes que no han cambiado el clon. Son pacientes que básicamente tienen un clon que todavía es sensible al mismo tratamiento. Si uno hace una búsqueda en internet de las palabras, digamos, asociadas a mieloma múltiple, como se pueden hacer estos análisis tipo clustering, esto es lo que sale hoy en día. Vemos obviamente los nuevos medicamentos. En cuanto se asocian a mieloma, sigue ahí la dexametasona, pero sobre todo tenemos bortezomib y lenalidomida. Y realmente los números que se presentaron con lo del up-to-date de 77,000 artículos por mes es increíble. Es imposible mantenerse obviamente al tanto del todo, ¿no? Pero esto es hacer una búsqueda no indiscriminada en internet, poniendo las palabras de mieloma. Este es el esquema que nos sale y refleja en el estadio en el que estamos ahorita con los tratamientos de la enfermedad. Entonces les dije, primero vamos a hablar algunas palabras acerca del trasplante, y obviamente no voy a revisar toda la historia del trasplante, todas las saben ustedes, todos los estudios que se han hecho, los estudios de los franceses, de los ingleses, en los que se demostraba que el trasplante era una herramienta adecuada y propia para el tratamiento del mieloma múltiple. A consecuencia de que no había otros tratamientos, el trasplante también se volvió la herramienta principal para los pacientes jóvenes. Aquellos que eran candidatos se trataban con el trasplante. Yo les diría aquí que uno de mis sesgos más importantes es que yo, a pesar de no ser trasplantólogo, es decir, no tengo entrenamiento extra y ningún interés en que el trasplante sobreviva o no, me da lo mismo que desaparezca el día de mañana, yo sigo creyendo que el trasplante es una herramienta muy, muy importante para el tratamiento del mieloma múltiple. Entonces vamos a hablar, este es un estudio bien interesante que quiero recalcar, es un estudio que sale otra vez de un registro, para hacer énfasis por tercera vez, un registro de los españoles, de los estudios que han seguido, publicado por el doctor Martínez López, obviamente con nombres como el doctor Blade, el doctor San Miguel, en los que ven los resultados a muy largo plazo de pacientes con mieloma tratados de trasplante. Esto fue publicado en la revista Blood en forma muy, muy reciente. Lo que ellos ven, y esto está digamos, en el resumen, en el abstract que se encuentra al principio, lo marco aquí en forma amarilla, que dice que la tasa de recaída es muy, muy baja en aquellos pacientes que se mantienen en remisión completa después de 11 años, y creo que se usa por algunas de las primeras veces la palabra cura acerca del mieloma múltiple en el grupo de pacientes que llegan a remisión completa. Ahora vamos a analizar un poquito estos números. Son 344 pacientes, no es un registro muy grande, es adecuado, pero no es muy grande, en 17 instituciones. Y vale la pena recalcar que esto es en el 89 al 98, o sea, ni siquiera teníamos los esquemas modernos y las opciones que existen hoy para los pacientes. La mayoría de ellos eran simplemente con un trasplante, algunos de ellos llevaban otras terapias antes del trasplante. Al momento de seguimiento, tenían un seguimiento de por lo menos 12 años y medio, y todavía había 99 pacientes que se mantenían con vida en este análisis. Regresando, aquí está. Si uno ve los resultados, de los 344 había 84 pacientes, esto es usando criterios mixtos, llegaron a remisión completa, que era el 24%, es un número importante mantener en mente. Otros 19% de pacientes llegaron a la casi completa, como ustedes saben es la inmunofijación positiva, pero todo lo demás es negativo, y otro 16% tenían esta parcial muy buena, de tal forma que el 60% tenían parcial muy buena o mejor. Hoy en día los resultados pueden ser mucho mejor que esto. O sea, con los esquemas que les voy a mostrar, la cantidad de pacientes que pueden llegar a completa o a parcial muy buena debe ser mucho mayor que el 60%. Pero este era el trasfondo. Pacientes probablemente ellos tratados o con el VAD, con dexametasona, con esquemas que digamos ya no usamos comúnmente hoy en día. Y lo que ellos demostraban es que si uno sigue estos pacientes, otra vez viendo aquí que son 15 y 20 años, los pacientes con remisión completa que se muestran en la curva azul, esto es sobrevida libre de progresión y sobrevida global, entraban en una fase que entraban en una meseta y la curva ya no cambiaba.
de tal forma que se empieza a ver que realmente existe la posibilidad de que algunos de estos pacientes se mantengan en remisiones completas duraderas por más de 10 años. Creo que es difícil argumentar que estos pacientes realmente no están curados. Ahora, juntaron a los grupos, ven la remisión completa, juntan la casi completa con la parcial muy buena y la parcial, y aquellos que tienen menos, enfermedad estable o progresiva, obviamente los resultados son altamente diferentes y significativos en manera estadística. Entonces, nada más para concluir esta parte, cuando nosotros hablamos con los pacientes de mieloma múltiple, sabemos que el 35% de los que dan remisión completa pueden mantenerse como tal por más de 10 años. En este caso era el 24% de los pacientes, de tal forma que es menos del 10% de los pacientes. Pero hoy por hoy, con esquemas, digamos, no modernos, uno puede decir que un 10% de pacientes con mieloma se puede curar de esta enfermedad. Si usted logra una remisión completa después de un trasplante autólogo, con el seguimiento adecuado, una remisión completa estrictamente definida, tienen aproximadamente el 30% de probabilidades de mantenerse como tal, lo cual realmente apoyó toda la información que había presentado en forma antigua el doctor Barlogue, y como ustedes, obviamente la mayoría de nuestros pacientes recaen, pero creo que es algo muy alentador y cambia por lo menos fundamentalmente cómo pensamos del mieloma múltiple. Además de esto, los pacientes que llegaban a remisión parcial nada más o mejor, los de esta curva, había un 10% de pacientes que se mantenían, si bien con enfermedad detectable, sin enfermedad activa, es decir, regresaban a un estadiaje tipo de gamopatía monoclonal, tipo el famoso MGOS. Entonces eran pacientes que clínicamente no tenían mayor problema, y si eso lo unamos a los otros 10%, tenemos que un 20% de los pacientes pueden tener un pronóstico favorable. En mi opinión, si bien creo que ya le di todo el respeto que merece al trasplante autólogo, esto acaba siendo como que un clavo más en el ataúd del trasplante alogenéico para el mieloma múltiple, dado que el argumento siempre ha sido que los alogenéicos tienen esta meseta de que hay algunos pacientes que se curan, pero ya sabemos que se puede hacer con el autólogo, y con el riesgo que existe de trasplante contra huésped y todas las demás complicaciones, creo que en el mieloma múltiple está bien hacerlo en ensayos clínicos, pero ya nos hemos movido cada vez más y más lejanos del trasplante alogenéico. Hablando de algunos de los esquemas que se pueden usar para inducción, esto es simplemente como referencia también para hablar de algunas otras opciones que tiene el paciente y la duración del tratamiento. Esto es una publicación ya del 2005 de mi amigo Vincent Rajkumar. Hacíamos el estudio de fase 2 para Lena-Dexa como inducción del mieloma múltiple, un ensayo en el que se daba aspirina ya a todos los pacientes. Por cierto, que me llamó la atención en la laminilla esa que vimos de Tali contra lenalidomida, probablemente tiene que ver también con un mejor manejo de la aspirina y una dosis más baja de dexametasona, pero eso se ha visto que está asociado con la trombosis, y también la respuesta es mejor porque el paciente tiene más tolerancia, tiene mucho menos neuropatía periférica, se siente mejor, entonces se puede mantener por más tiempo en tratamiento. A pesar de que están pareados, yo creo que son factores importantes en eso. Regresando a este estudio, las respuestas, como digo, esto es un esquema muy sencillo, respuesta global del 91% como fue publicada, y la doctora Lacey publicó un seguimiento en el 2007 en que veíamos a estos 21 pacientes que seguían a más largo plazo, la respuesta global del 90%, y otra vez haciendo hincapié que la completa es 24% y la muy buena es 43%, 67% antes de cualquier trasplante, y el trasplante siempre le va a agregar 5 a 20 puntos más, depende de los estudios que se vean. Entonces, la posibilidad de tener una parcial muy buena después del trasplante, comparado con los españoles nos mostraban, obviamente sigue siendo aumentada. Y esta es la gráfica que ya mostraba al principio de mi presentación. A consecuencia de ese estudio de fase 2, hicimos este de fase 3, que casi siempre lo muestro en las presentaciones, el 4A03, un estudio que se publicó en el 2010 en la revista Lancet Oncology, en la que comparamos LEN con dosis bajas de dexametasona contra dosis altas de dexametasona. En realidad no son bajas porque son 40 miligramos una vez a la semana, entonces cualquier endocrinólogo me bajaría de este podio diciendo que son dosis muy bajas, pero es la tercera parte de lo que obviamente un paciente recibía con anterioridad, con el entendimiento a priori que teníamos de que iba a ser obviamente más tolerable, pero ciertamente iba a ser peor para el paciente. Entonces íbamos a tener que balancear tolerancia con efectividad, y como ustedes saben, la información obviamente fue a favor claramente de la dosis baja de dexametasona, y sobre todo por la capacidad que tiene el paciente de mantenerse en tratamiento. Pero esto se los muestro regresando un poquito a lo que es el trasplante y lo que es el tratamiento a largo plazo, para hacer análisis de algunos pacientes que se mantenían en terapia primaria. Todos nosotros, como la misma señora esta que estaba presentada, tiene problemas, razones personales por las que no se quiere hacer el trasplante, estábamos comentando en la mesa, ¿se trasplanta o no? Yo tengo una paciente que es una persona muy ocupada, una abogada en Phoenix,
que me dice, yo no puedo salir de mi práctica, estoy en el pico de mi práctica, necesito hacer algo más. Entonces, ¿cuáles son las opciones?